Bienvenidos al panel sobre la propuesta educativa de don Yusani en primera línea, Testimonios. Hoy en día vivimos una época de grandes posibilidades de comunicación y acceso a la información, pero también es una época marcada por la violencia y la confusión. La pandemia de COVID-19, que en México y otros países llevó al cierre prolongado de escuelas, ha dejado profundas secuelas. No solo asistimos a pérdidas significativas de aprendizaje, sino también al debilitamiento del ánimo y esperanza de la niñez y de la juventud. Los obispos mexicanos en su mensaje de inicio de curso señalan: los niños y jóvenes nos piden de mil maneras ser atendidos y acompañados, que nada nos distraiga de la tarea esencial de la educación, que es transmitir a las nuevas generaciones el aliento de la vida, así como su cuidado y promoción en el respeto irrestricto de su dignidad, a su libertad de pensamiento, conciencia y su integridad. Fin de la cita. El regreso presencial a las escuelas ha sido un avance importante, pero no es suficiente por sí solo. Es urgente retomar la discusión sobre la relevancia de la educación y profundizar en qué significa educar hoy. Estas circunstancias coinciden con el centenario del natalicio de don Luigi Giussani, sacerdote italiano que desarrolló una propuesta educativa en la cual se educan hoy en día miles de personas de todas las edades y países. Dicha propuesta, sintetizada en el libro Educar es un riesgo, contiene elementos que por su universalidad y profunda humanidad nos ayudan a redescubrir nuestra tarea educativa y conforman un método, un camino para volver a comenzar. En este panel les proponemos escuchar y conocer la experiencia de tres amigos que desde diversos campos de la educación se han tomado en serio esta propuesta y se la han jugado dentro de las circunstancias de su labor educativa. Tenemos con nosotros a Federica Dallapria, a Julio Solís y nuestra amiga que se conectará vía electrónica, a Rocío Hernández. Muchas gracias por su presencia. Bueno, nuestro primer orador es el maestro Julio Muñoz Solís. Es licenciado en Filosofía por la Unidad Intercontinental, licenciado en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional, tiene estudios de maestría en Educación, en Ciencias de la Familia y en Teología. Es especialista en Educación Digital y en Formación de Profesores. Tiene experiencia docente a nivel secundaria, preparatoria, licenciatura y posgrado, en asignaturas de filosofía y en didáctica de la enseñanza de la filosofía. Actualmente es coordinador del Departamento de Didáctica en la Universidad Pontificia de México. Le damos la bienvenida al maestro Julio. Adelante. Buenas tardes a todas y todos. Yo me permití escribir lo que quiero compartirles porque muchas veces hay detalles que al momento de reflexionarlos se pueden pasar en la espontaneidad. Quiero agradecerles a todos ustedes quienes de una manera u otra como yo están vinculados al pensamiento de don Giussani, que podemos sintetizar en esta frase que se ha acuñado para este encuentro: educación, pasión por la persona. Tengo ante mí un gran reto que me recuerda aquella expresión demandante que seguramente la mayoría de los docentes hemos escuchado en nuestras clases entre los alumnos, quienes después de escucharnos a veces con nuestras clases magistrales nos lanzan la pregunta: ¿y eso para qué nos sirve? ¿O dónde lo aplico en mi vida? Una pregunta matadora. Así pues, hoy les puedo confesar que en diversas ocasiones he expuesto el pensamiento de don Giussani
en varios contextos, sobre todo en mi labor docente a nivel de posgrado, pero hoy tengo frente a mí el reto de reflexionar y de compartirles cómo el pensamiento de Don Giussani ha iluminado mi labor como docente y como formador de docentes, y cómo es que a partir de su pensamiento puedo comprender el sentido del educar es acompañar. Y sin cansarlos con una historia personal de vida, brevemente les comparto que inicié mi labor educativa cuando tenía 15 años. Primero como alfabetizador de adultos en una comunidad rural. Desde entonces, alguien muy importante para mí me hizo saber que a través de la educación es posible no solo cimentar la transformación de la realidad social, una realidad en aquel momento de pobreza, analfabetismo y marginación, sino que además a través de la educación es posible transformar a las personas, ayudándoles a ser libres en su pensamiento y constructores de una sociedad más justa. Este pensamiento para un campesino en una comunidad rural es revolucionario y transformador. No sabía en ese momento que ese hombre, o sea, mi padre, estaba ayudándome a introducirme en una realidad, a tener contacto con ella, pero sobre todo a darle significado. Faltaba mucho para que yo conociera el pensamiento de Don Giussani. Por eso esta es una interpretación en retrospectiva. Pero lo cierto es que cuando le conocí, se iluminó mi propia trayectoria como educador y me impulsó a seguir en este proyecto que tanto me apasiona y que consiste en acompañar a otras personas para que abran sus ojos a las cosas, las nombren, se introduzcan en la realidad. Tenía 17 años cuando ya era un profesor de secundaria, pero al mismo tiempo era estudiante de preparatoria, bastante prematuro. Y así mientras terminaba mis estudios universitarios, me vi involucrado en varios proyectos educativos que fueron configurando en mí la esencia de un educador como acompañante. Y en ese proceso, después de ser impulsado al inicio por mi padre, fui descubriendo la esencia del educar. Cabe mencionar que tal vez por el enfoque que le di a mi primera formación, la cual fue en filosofía, orientada particularmente a la filosofía de la educación y matizada por el pensamiento de don Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, y de Paulo Freire. Posteriormente, al terminar mi primera carrera, decidí dedicarme oficialmente a la docencia, particularmente a la enseñanza de la filosofía, y mis primeros pasos se dieron en el nivel medio superior. Si bien tenía el bagaje de conocimientos, yo sabía que requería de habilidades para enseñar. Por eso inicié mi segunda ruta formativa, la pedagogía. En ese proceso tuve contacto con los movimientos de la escuela nueva, particularmente con el método Montessori, cuyo principio es la educación en libertad y desde la libertad. Sin ahondar en detalles, debo decir que en esta experiencia de formación que yo tuve, jamás, lo digo con toda seguridad, jamás concebí la educación como una instrucción. Tuve la fortuna de pensarla desde sus inicios, sea por Simón Rodríguez, sea por Freire, por María Montessori, después por Don Giussani, como formación y particularmente como una formación de personas en un contexto específico. Es por este motivo que en mi labor docente ha estado siempre presente el incansable y siempre atento deseo de que esta experiencia sea de verdadero aprendizaje, de mutuo acompañamiento solidario y de que signifique por la atribución del significado al saber y al construir saberes. Así conocí a don Giussani. En ese contexto, me impactaron y atrajeron las siguientes palabras en llevar la esperanza a primeros escritos. Tal vez lo primero que leí fue esto, cito: la primera característica de la educación tendría que ser la de educere, es decir, dar libertad, dar aire a esos elementos que la naturaleza pone a modo de semilla dentro de cada ser que viene al mundo con el fin de realizar plenamente su personalidad. He tenido la oportunidad desde hace 9 años de dedicarme menos a la docencia frente a grupo, más a la formación de profesores. Y en este sentido me formé en el CREFAL
como formador de formadores, acompañante de otros acompañantes que están en el aula y que están ayudando a nuestros niños y jóvenes y también adultos a encontrar ese significado, a esa realidad como lo propone don Giussani, desde esa concepción liberadora o liberante de la educación. Es decir, que libere, que haga libre, prefiriéndola a las visiones funcionalistas, utilitaristas o ideológicas de la educación en la que la mayoría de los sistemas educativos caen, y para muestra lo que ocurre en nuestro país, nuestro amado México, en donde la educación ha sido un instrumento de manipulación ideológica o de servil medio de dominación política, tal vez lo que don Giussani identifica como el eclipse de la educación característico de la sociedad contemporánea. Abrazar la concepción educativa de don Giussani y su propuesta de dar libertad conlleva 3 objetivos precisos que en primer lugar pude llevar a mi práctica docente en las aulas como profesor y luego compartir a mis colegas docentes con quienes he tenido la oportunidad de caminar en este proceso de acompañamiento como docentes, como formador de formadores. El primero de estos objetivos consiste en superar los prejuicios, es decir, luchar contra la sumisión que estos imponen al individuo. En educar es un riesgo, seguramente ustedes lo saben. Don Giussani lo plantea como nosotros queremos liberar a los jóvenes de la esclavitud mental, de la homologación que los hace mentalmente esclavos de los otros. En este sentido, yo regularmente le digo a mis compañeros docentes, reflexionemos sobre eso que hace esclavos a los jóvenes hoy en día. Y hay muchas respuestas que van desde las ideologías, las tendencias, las modas, las redes sociales, los dispositivos electrónicos, los afanes, las preocupaciones por el mañana, la imagen, el dinero, en fin, la lista podría ser interminable y de cada aspecto podemos reflexionar muchísimo. Liberar a los jóvenes implica formar la conciencia para que ellos sean capaces de renunciar tanto a sus propias ataduras como a aquellas que les han impuesto. Y esta es una tarea que requiere de esfuerzo, dedicación, estrategia, pero sobre todo de pasión por educar. Reitero, de pasión por la persona, como lo estamos enunciando hoy. Otro de los aspectos que ha resignificado mi labor docente es que la relación con la realidad que constituye el eje de la educación. Esta tendrá más valor cuanto más ayude a ver, descubrir y prestar atención incluso a los más imperceptibles, a las más imperceptibles indicaciones de la realidad y sobre todo a afirmar y comprender su significado. Hablemos también de lo otro. Solo la experiencia educa. Les compartía que, bueno, tengo 36 años y desde hace 9 años me he dedicado particularmente a la formación de docentes, a la formación pedagógica, didáctica, también disciplinar. Esta experiencia, como lo decía don Giussani, está fundada en el solo la experiencia educa. Experiencia que no es un simple hacer, no es un simple probar y que tampoco puede, en clave subjetivista, identificarse con una impresión tenida o reducirse a una repercusión sentimental, sino que su característica específica es la de tomar conciencia de madurar en su doble vertiente de la capacidad de comprender y, lo más importante, la capacidad de amar. La experiencia, dice, implica la inteligencia del sentido de las cosas, no limitada a la esfera intelectual, sino que atañe a todo ser humano en su integridad, también incluso en su dimensión afectiva, provocando no solo conocer el sentido de las cosas, sino también ayudando a vivirlo y a dedicarse a él. En ella están implicadas la autoconciencia y la capacidad crítica del hombre. Quiero compartirles que en este horizonte está ubicada la misión que actualmente tengo la oportunidad de realizar en la formación docente, acompañante desde la experiencia, en el caminar de otros, quienes como yo están inmersos en el camino del descubrimiento de la realidad.
Finalmente, quiero referir a otros dos términos muy significativos en la propuesta de don Giussani que han resignificado mi vida como docente. En primer lugar, respecto a la tradición, que es asumida como hipótesis de trabajo, la asimilación de una cultura y de una propuesta educativa que se transforma en una tarea de verificación y desde la cual la autoridad es valorada más desde la perspectiva de su reconocimiento que por su función institucional. El diálogo, entonces, es reconducido a la relación constitutiva que todo hombre singular tiene con los demás. De ahí que el verdadero concepto de tradición, como lo leemos en Educar es un riesgo, es el de la hipótesis de significado que nos legan nuestros antecesores en el mundo. Es el libro de las instrucciones de la vida que hay que verificar, pues nadie nace de la nada, de cero. Nacemos en un lugar, en un contexto que uno debe poner ante sí y evaluar. Y es en esa perspectiva como he encontrado sentido a lo que en el gremio profesional le llamamos formación continua y que para muchos es una carga pesadísima. Ante la necesidad de pensar y repensar la tradición, ser conscientes de ese contexto que nos envuelve, de la herencia que nos ha sido legada y que hay que hacerla propia críticamente, de tal manera que no se debe repetir aquello que me han comunicado, sino que debo significarlo de forma crítica, de modo que aquello que he recibido llegue a mí y sea mío desde la decisión plena del que asumir y que no. Este pensamiento me ubica en un constante desarrollo, en una constante búsqueda que no me deja quieto ante el mundo, ante la realidad, sino que me impulsa a seguir construyendo significados. Y quiero aclarar que no se ha tratado solamente de una acumulación egoísta de títulos académicos, sino de un caminar que no ha tratado solamente, que no ha terminado todavía, que todavía no encuentra el final, que continúa en esa búsqueda llena de asombro y por el mundo, y que aún a 36 años que poseo, sigue maravillándome por lo que voy encontrando en el camino y que va otorgando significado a la propia existencia y a la labor como docente. De tal manera que, como dice don Giussani, arrancada del exilio en el pasado y despojada de toda fosilización tradicionalista, la tradición se presenta como un complejo de conocimientos, de experiencias, de intentos, de descubrimientos que hay que encontrar. Finalmente, el término de la autoridad, que se vincula con la figura del maestro, como todos sabemos. Sí, de hecho, la autoridad coincide con una conciencia rica de la realidad. Tal conciencia produce en quien la encuentra una sorpresa y una conmoción que están al principio de cualquier camino educativo auténtico y que lo acompañan. La definición de la autoridad que va sobre el reconocimiento y no del poder que se ejerce, hace posible un vínculo positivo y sin riesgo de instrumentalizaciones. Comprenderlo esto en la práctica docente es realmente complejo. Por eso don Giussani puede tranquilamente afirmar que la educación coincide con el encuentro y la relación con alguno que posee autoridad. Así pues, al conocer el pensamiento de don Giussani, yo resignifiqué mi concepto de autoridad de tal manera que perdió sentido el presentarme ante mis alumnos como meros recipientes, receptores de conocimientos que yo debo depositar en ellos, porque soy poseedor de la tradición, de la misma manera que me impide ejercer el mando y dominio impositivo sobre ellos. Qué difícil y angustiante sería si aún tuviera ese concepto de autoridad hoy en día, mucho más en nuestro contexto y mucho más con adolescentes. Por eso don Giussani me ha ayudado a comprender que como autoridad soy una persona que introduce real y concretamente en la realidad. No es el que impone su visión a los demás, sino el que ayuda a discernir por experiencia rica en conciencia de la realidad. De ahí que me encanta el principio de autoridad que tiene don Giussani, ser yo mismo para ayudar al otro a ser él mismo, lo cual implica hacerme responsable de los otros, de la autenticidad de los otros. Pero más aún, y esta es otra de las grandes enseñanzas,
implica actuar con sencillez hacia la otra persona, dispuesto a aprender juntos, porque, cito, nadie educa a nadie, los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo, Freire, o como lo afirmaba la doctora Montessori, hemos de ser educados si queremos educar. Y me encontraba así con don Giussani, para quien uno de los grandes requerimientos del ser docente es la humildad. Solo desde la humildad es posible seguir aprendiendo, solo desde ella es posible acompañar, solo desde ella es posible cambiar sentido del autoritarismo por el de autoridad. Finalmente, quisiera decir que la libertad es la condición de la educación. Por una parte, el educador debe aceptar sin proteccionismos ni miedos que el joven recorra su camino, conforme a la evolución de su autonomía y de sus capacidades. Por otra, que el educando debe arriesgarse personalmente en la relación con todas las cosas, porque sólo así su libertad se cumple. Para don Giussani, la libertad no es la ausencia de vínculos, o la afirmación de absoluta independencia, sino la capacidad de adhesión a la positividad de las cosas, al ser y, por tanto, capacidad de construcción y creatividad. Es una capacidad realizadora de ideales. Por eso es un riesgo, pero un riesgo que debe asumirse, aceptando la posibilidad de equivocarse, de perdonarse y de recomenzar. Voy a terminar esta autorreflexión compartida con lo que don Giussani dice en Educar es un riesgo, que representa los términos del proceso educativo y que desearía volver a proponer como conclusión de esta intervención. Cito, entonces, educador y educando son dos hombres, son dos en medio de los hombres. Es el momento de esa compañía madura y fuerte que liga entre sí a quienes viven una misma experiencia del mundo, a quienes reconocen el llamamiento del ser en cada instante de su camino. Es el momento de trabajar juntos, codo a codo, por un destino que nos une a todos. Fin de la cita. Y así, aquí estoy yo, dispuesto a amar educando, dispuesto a amar acompañando a las personas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio. De verdad, muy profundas tus reflexiones. Les recuerdo que pueden hacer preguntas. Por ahí les van a pasar algunos papelitos para que nos lleguen las preguntas. Bueno, nuestra segunda ponente es la maestra Rocío Hernández Hernández. Ella es originaria de Oaxaca, licenciada en Derecho, donde obtuvo el reconocimiento a la excelencia académica. Tiene maestría en Derecho Privado. También es licenciada en Enseñanza de Lenguas y tiene la maestría en Filosofía de la Educación. Ha sido docente a nivel secundaria, bachillerato y licenciatura. Tiene experiencia en la asesoría de integración de personas morales y en la elaboración de proyectos para el desarrollo de comunidades. Ha tomado varios cursos de docencia como evaluación del aprendizaje, habilidades docentes, práctica de la tutoría académica, etcétera, entre muchos otros. Fue coordinadora de la licenciatura de Derecho y actualmente es maestra de telesecundaria en Ixtlán, Oaxaca. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra amiga Rocío. Adelante. Yo quiero platicar más de lo que hago. Y bueno, yo nací en el estado de Oaxaca. Ahí yo proyecto el mapa. Oaxaca tiene 8 regiones. Yo empecé dando clases en el sistema privado, pero de manera, pues, providencial, me decía un amigo. Estoy ahora en el sistema público, pertenezco a la sección 22 y estoy en el estado de Oaxaca trabajando. Empecé en la región de la costa por 5 años y ahora estoy en la Sierra Norte. Entonces ha sido bellísimo conocer mi estado también en estos pequeños lugares donde yo nunca imaginé poder estar viviendo
muchas experiencias de las cuales yo he salido muy agradecida porque he aprendido muchas cosas de la vida, pero esto no sería tan rico si no tuviera el acompañamiento de todos mis amigos, quienes se han comprometido con la filosofía de don Luigi Giussani y estando en el ámbito educativo, de verdad que hace falta estar acompañado. Yo he aprendido a través de esto que la vida se ofrece a cada instante, en cualquier circunstancia. Y esto es ocasión de transmitir lo que Giussani llama la tradición, desde lo que uno tenga, ¿no? Entonces, es bello hacerlo frente a personas que reconocen que estamos hechos para compartir lo que somos. Pero aquí a veces reconocemos que nosotros mismos no nos consideramos personas, ¿no? Entonces hay que trabajar desde esta mirada, ¿no? Desde este acercamiento, desde esta confianza, empezar a abrazar al otro partiendo de que uno abre los brazos y dice, soy esta, ¿no? He llegado aquí, pero mi vida no será en vano si tú también me abrazas, ¿no? Y me presentas lo que tú eres y juntos vamos a aprender. Entonces, bueno, en la siguiente fotografía que quiero mostrarles, aquí estoy con mis alumnos, una de las escuelas en las que estuve últimamente, y entonces aquí fue hermoso compartir vida, ¿no? Y reconocerles. Nosotros, digo nosotros porque este trabajo también lleva a una implicación de estar mano a mano con los compañeros, sí, de trabajo, con los padres de familia, y todos ahí, uno tiene dos, o son tus aliados, o empiezas a conquistarles, porque a lo mejor no quieren dejarse provocar por la propuesta que se les pone enfrente, ¿no? Y la realidad jamás nos va a dejarnos hacernos a un lado, no jugándonos un protagonismo, ¿no? Entonces, la realidad siempre va a exaltar nuestras exigencias de belleza y felicidad, porque nos va a provocar constantemente, ¿no? O sea, a lo mejor no accedemos de manera inmediata, pero la realidad siempre es insistente. Si uno lo quiere vivir en serio y si uno quiere tomarse en serio la propia propuesta que don Giussani ofrece en su método. Y es más fácil reconocerlo cuando alguien te acompaña, porque uno puede pretender dejar de mirar la realidad, aunque esta se imponga, ¿eh? Y lo mejor es descubrir lo que ella ofrece, porque algo se aprende de esto. Pero hacerlos juntos lo vuelve más rico. Aquí yo les quiero mostrar que a veces lo difícil es reconocer que compartimos juntos ciertas problemáticas en todo este caminar, ¿no? Entonces, un tanto ayudarle al otro a que reconozca quién es, o quién soy yo, o quiénes somos juntos, ¿no? Entonces, aceptarnos todos tal como somos, sin quitar nada, ¿no? Porque la miseria humana también existe, y esto es a lo que menos debemos tener escándalo, ¿no? Y esto lo he aprendido de Giussani y de todos mis amigos que seriamente siguen su filosofía, ¿no? Y que yo cada vez me contagio más de vivirlo así, ¿no? Entonces, no tener miedo a nada humano y dar pasos concretos para transformar esto que se tiene. Es decir, esto que a lo mejor observamos que está mal, nos ayudaría a decir, podemos mejorar. Entonces, mejorar nuestra calidad de vida, partiendo de nuestras propias exigencias de las que don Giussani habla, ¿no? Como a veces nosotros mismos aplacamos este deseo de amor, de justicia, ¿no? Y que estamos hechos todos de lo mismo, ¿no? Y que a veces esto lo acallamos, pero cuando juntos nos ayudamos a exaltarlo, es lo mejor que nos puede pasar. Y bueno, quisiera mostrarles que a veces, por ejemplo, esto se hace con los padres de familia, ¿no? Les digo, para que ellos sean nuestros aliados también. Y ahí reconoce uno un trabajo en equipo que es insuperable, ¿no? No es lo mismo moverse uno o dos que movernos todos juntos.
¿no? Entonces, si quisieras compartir la siguiente diapositiva. Nosotros, digo nosotros porque hablo de todo mi equipo de trabajo, ¿no? Nuestros compañeros, nuestros padres de familia, técnicos especializados que de repente dicen, no es que yo sé hacer esto, ¿no? Entonces, uno, lo primero que tiene que hacer es reconocer que estamos necesitados de despertar nuestra propia humanidad. Y esto va a hacer que uno diga, no es que yo soy bueno en esto, ¿no? Yo puedo aportar esto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que nuestra humanidad se potencializa y esto hace que nuestras habilidades emerjan. Y esto lo hacen los adultos, pero los chavos, los adolescentes, se dan cuenta que ellos también pueden hacerlo y entonces se contagian, ¿no? Y en esta comunidad en específico nosotros empezamos a decir que era necesario, por ejemplo, cambiar el tipo de alimentos que teníamos, porque muchos de los alimentos que nos llegaban a lo mejor venían ya fertilizados, pero de manera química. Entonces se les proponía a ellos generar el biofertilizante, es decir, empezar a cuidar nuestra salud a partir de generar nuestros propios alimentos y que estos fueran de calidad. Entonces, a través de este proyecto aprendimos que todos aportamos desde lo que somos. Y la riqueza está en esta trama de relaciones. Y esto lo he aprendido definitivamente dentro de la filosofía de don Luis Giussani, ¿no? Es tan rico ver cómo todos juntos podemos potencializar lo que somos, ¿no? Y esto hace que frente a nuestras necesidades hayan soluciones concretas y cada uno de nosotros aporta parte de lo que es para llegar a una solución. Y bueno, sí me gustaría seguir, ¿no? con esta diapositiva. ¿Qué es lo que aprendemos más? Bueno, que juntos podemos lograr las cosas que pensábamos que eran tan difíciles de hacer. Y cuando uno empieza a mirar este caminar juntos, decir, ya ahora ya sé hacer esto, he aprendido aquello, te ayudo en esto porque a mí me sale mejor, mira, ¿no? Y el otro dejarse ayudar, ha sido todo un caminar en el que el otro va descubriendo la importancia de estar cerca de alguien que se dispone a estar junto a ti, ¿no? Realizando algo que pretendes o que pensabas que para ti era difícil y que juntos es una oportunidad para transformar la realidad, parte del entorno, ¿no? Y a partir de aquí, pues surgen nuevas ideas de cómo acompañarnos y cómo se toma más en serio al que tiene cerca, ¿no? Aquí hemos descubierto que surge una nueva forma de ver a los aliados que se tienen durante este proceso, tanto los padres de familia, los compañeros de trabajo, personas de la comunidad, todos los asesores que de repente uno descubre que están, ¿no? Porque ellos empiezan a decir, están haciendo esto, yo soy bueno en esto, ¿no? O sea, sé hacer esto, podríamos meterle esto, añadir esto, ¿por qué no incorporamos aquello? Y uno ahí encuentra la riqueza que cada uno de nosotros permite aflorar para que la realidad se transforme. Entonces, mirándonos como aliados, los problemas siguen siendo los mismos a lo mejor, pero uno ya tiene una postura distinta frente a ellos y descubre que ese problema es una oportunidad de transformar lo que soy, de transformar la propia realidad. Y dentro de este proceso, lo que pasa es que los jóvenes aprenden a que convivir haciendo cosas que a lo mejor ellos decían, es que no sé si seamos capaces de realizarlo, ¿no? O es mucho trabajo o nunca lo hemos intentado. Yo he estado en comunidades en donde, yo digo desafortunadamente, la tradición se ha ido perdiendo, ¿no? O sea, pueblos donde normalmente se sembraba el maíz, frijol, pues ellos prefieren ahora ya comprarlo de manera directa de productores que comercializan nada más, pero que no tienen el cuidado en
en cómo producen los alimentos y entonces la calidad del agua que utilizan para regarlos, el uso de fertilizantes químicos está lacerando nuestra salud. Entonces, en la comunidad, la gran mayoría de la población adulta ya tenía diabetes, ¿no? O he estado en comunidades en donde los niños pues ya empezaban a tener cáncer, que para mí era un escándalo, ¿no? Porque yo decía, en comunidades pareciera que todo es más sano y más limpio. Y pues esta ha sido la experiencia de una de tantas y y pues era lo que quiero compartir y quería compartirles ya, ¿no? Como última ponente tenemos a la maestra Federica Dallapria. Ella es italiana, ya lleva varios años viviendo aquí en México, tiene la licenciatura en Derecho por la Universidad Católica de Milano y tiene la maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Notre Dame en Indiana. Ha trabajado en varias asociaciones relacionadas con los derechos humanos y actualmente trabaja en la Fundación APSI México con un proyecto en Tabasco. Y bueno, ya nos platicará de este gran proyecto en Tabasco, también una comunidad ahí perdida en Tabasco, y le damos la más cordial bienvenida a Federica. Gracias. Muchas Federica. gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, lo que le quisiera contar es un poco de nuestro proyecto ProEdu. Está implementado por el gran equipo APSI y lo estamos implementando con una empresa italiana, Eni, que es una empresa que se está encargando, trabajando en Tabasco con extracción de hidrocarburos, pero es una empresa que es muy implementada también en la sociedad. Hace mucho para la sociedad y tenemos cooperación con ella en varias partes del mundo actualmente. Un poco para ubicarnos, porque si es el proyecto ProEdu es un proyecto educativo de nivel primaria y estamos trabajando con 13 escuelas primarias en el estado de Tabasco, pero en particular en una comunidad, en un municipio de Cárdenas, en Sánchez Magallanes, y las 10 escuelas son ubicadas en 10 diferentes comunidades. Aquí vemos 3 primeras escuelas que están ubicadas en un territorio completamente de rancho, donde las comunidades trabajan principalmente en el alevamiento, agricultura. Después pasamos a una zona de centro más urbano y para pasar a una zona completamente de costera y isleña. Tenemos 4 escuelas. Si podemos regresar, por favor. Gracias. Está ubicada en la costa, tenemos una parte del mar, confinante con el mar, y la otra parte en la laguna. Entonces, un territorio totalmente donde la gente se dedica a la pesca. Y una última escuela en una isla, donde para llegar son 40 minutos de lancha. Y los niños raramente van en el centro, ¿no? Viven ahí prácticamente. Entonces, un poco para contarles dónde estamos ubicados y cuál es nuestro objetivo. Pasamos a la siguiente, es garantizar una educación de calidad. Pero, ¿cómo garantizar una educación de calidad? Primariamente, no es nada más trabajar con los docentes y que ellos garanticen una educación de calidad, sino también, bueno, y aparte con las infraestructuras, rehabilitar las infraestructuras, pero sobre todo las relaciones, la red de relaciones, empezando por relaciones desde instituciones, Secretaría de Educación a docente. La Secretaría de Educación vimos que no tiene nada más un rol de supervisar o aportar recursos, sino también el rol importante de acompañar a los docentes. Y por un nivel después tenemos la red de relación del equipo de cada escuela, de directivo y docentes, que es muy importante. Y
los beneficiarios del servicio de la escuela, que son los padres de familia y los niños. Entonces, reforzar propiamente la relación que muchas veces se pierde entre los docentes, directivos, la supervisión y los padres de familia y la participación de los niños en la escuela. Entonces, bueno, nosotros empezamos con un gran reto, porque, bueno, como todos saben, Tabasco es un estado petrolero. Entonces, esta comunidad tenía una gran herida en el sentido que muchas empresas petroleras entraban en la comunidad y nada más trabajaban lo que tenían que trabajar, les daban dinero y después se iban. Entonces empezó en la comunidad una cultura fuertemente asistencialista. Entonces el reto más grande era cómo decir a esta comunidad que la educación es mucho más importante que recibir 2 pesos, porque los 2 pesos se acaban, pero una educación te permite de realizar tus sueños y de superarte, y sobre todo a tus niños. Entonces empezamos con este gran reto, y el punto de partida es propiamente lo que nos enseñó muy bien don Giussani, la observación. La realidad nos dice todo. Entonces, entrar casa por casa, hacer una visita familiar casa por casa y detectar la primaria necesidad de la gente para responder a estas necesidades. Entonces, al contrario de otras empresas, nosotros empezamos a mirarlos. ¿Qué necesita? ¿Quién eres? ¿Quién es tu familia? Y eso ya le llamó bastante la atención. Y bueno, la siguiente, la grande necesidad es, desde un punto de vista de docentes, por ejemplo, que vimos, es el aislamiento del docente. Si nosotros vemos una comunidad rural, los docentes son totalmente aislados, porque no tienen muchas veces un acompañamiento, muchas veces vienen de otro estado, entonces lo mandan a trabajar. Imagínense, ahorita tenemos docente en la isla, 2 muchachas de 25 años trabajando en una casa docente, en una escuela donde hay inundaciones a cada rato y no pueden salirse de la isla. Entonces hay condiciones muy precarias y son totalmente aislados. Entonces, si tú no hay un acompañamiento, la primera cosa es, me voy. No tengo una pertenencia de la escuela, me voy. Y necesito ya pedir mi cambio y cuanto antes me voy. Entonces, esto era un gran reto, o sea, trabajar y acompañar primariamente a estos docentes en la parte educativa. Empezamos con talleres de formación a los docentes sobre temas pedagógicos, pero sobre todo a restablecer estas relaciones de equipo entre escuela, entre el directivo, entonces retomar el rol efectivo del director y del acompañamiento de su docente, de crear un equipo, una relación con sus docentes. Y en segundo lugar, claramente retomar toda la parte de las relaciones con los papás y con los niños. Son docentes también un poco de la vieja escuela, entonces donde entran en la clase, dan su clase y bueno, y los niños nada más escuchan. Pero la parte revolucionaria es propiamente el método deductivo, o sea, que sean los niños efectivamente que llevar a los niños a dar un juicio, a tener una participación al interno de la clase. Entonces, en eso trabajamos con ello este año, empezando por la elaboración de una guía multigrado para darle instrumentos propiamente, talleres de formaciones sobre temática en este año de español, y después la aplicación de esta guía. Y nos sorprendimos porque con este acompañamiento, con esta formación, salió toda la creatividad de los docentes. Y ahorita tomamos 3 buenas prácticas. Por ejemplo, en una escuela se empezaron una escuela de baile tradicional mexicanos
que era una tradición que se había ya perdido desde varios años. En otra escuela, un proyecto de reciclaje de botella. Imagínense que a esta escuela no le llega recurso, no tienen dónde comprar, bueno, no decimos la computadora, pero las sillas muchas veces, las mesas. Entonces, esta maestra, con la formación y el acompañamiento, le vino la idea que tienen muchísimas basura en la calle. ¿Y por qué yo no recolecto basura? No recolecto la botella para reciclarla. Entonces empezó todo un trabajo con los padres de familia, con los niños, y con todo recabado de este recolectaje de botella, se ganó recurso para hacer una super fiesta de final de año. Entonces, poder compartir estas experiencias con otras escuelas. Ahorita vamos propiamente a hacer un evento donde estos docentes comparten esta experiencia, esta buena práctica con todas las otras escuelas para crear nuevas redes. Y bueno, y claramente trabajar sobre todo con los padres de familia. ¿Cuál es la principal necesidad de los padres de familia? Nosotros llegamos en un tiempo principalmente dos, en un tiempo de pandemia, donde claramente estaba una situación donde los docentes no daban clase, muchos de los docentes venían de otros estados, entonces los padres de familia se encontraban con los niños en la casa y decían, ¿cómo le voy a ayudar a la tarea a mis niños? Y además los gastos para nada más hacer una impresión. Entonces, la mayoría de los niños, o muchas veces, no sabían leer y escribir, entonces no podían apoyar al niño en la tarea. Entonces, ¿cómo poder ayudar a mi niño en la tarea? Y los niños habían un retraso escolar muy fuerte. Entonces, el primer paso, si puede ir a la anterior, por favor. Entonces, el primer paso estuvo responder a la necesidad de estos padres, pero no por parte de nosotros, por ellos mismos, dándole los instrumentos, formándoles, y ahí ven algunas fotos de muchos padres, de muchas madres, padres de familia, que se formaron para impartir talleres de lectoescritura a sus niños y a los niños de la comunidad. Entonces, entendiendo también la importancia, no solamente, la necesidad primariamente de la comunidad, que no era recibir los 2 pesos, era responder a una necesidad educativa de la comunidad. Entonces, ahí vemos, este primer año se concluyó y las mamás trabajaron con nosotros como voluntaria. Además, esto es un gran logro porque en una cultura que empezamos como asistencialista, estas mamás trabajaron, no recibieron nada, trabajaron voluntariamente. Y entonces también hicimos el evento y le pregunté, ¿pero qué te motivó? ¿Por qué un año trabajaste sin recibir un peso? Y ella decían, porque necesito responder a una necesidad de mis niños y de la comunidad. Y bueno, esta es una parte de la formación. También implementamos talleres de alfabetización para que los papás puedan efectivamente aprender a leer y escribir para apoyar a sus niños. Pero la parte más importante es la sensibilización de estos papás sobre temas educativos. ¿Y por qué? Porque tanto los papás son los principales personas que deben soportar a su niño en la educación. Y formar los docentes porque son los que dan instrumentos a los niños para poder superarse. Y efectivamente aquí tengo una foto y quisiera contarle uno de los tantos, pero es un testimonio que de verdad está en mi corazón porque es un muchacho que, bueno, hicimos una de las tantas visitas familiares, lo visitamos y la primera vez que vimos nuestro equipo, este muchacho, él estaba en su casa desconchando. ¿Qué significa desconchar? Porque muchos no saben, es quitar la concha a la ostión. Entonces, ahí son pescadores, mucho trabajan en esto.
porque la primera parte responder a una parte económica. Y entonces le preguntamos, pero ¿tú qué quieres ser? ¿Tú qué quieres en tu vida? Y él dijo, yo quiero ser militar. Pues, y entonces es increíble porque tú lo ves y te parece una cosa loca. Dices, ¿cómo puede? Pero dice, no, se tiene que escuchar y tomar en serio. Entonces, pero vas a la escuela. No, fíjate que yo iba a la secundaria, pero ya me retiré de la escuela. Pero ¿para qué no? Porque nunca voy a cumplir mi sueño. ¿Por qué? Porque ni tenía el teléfono para ver los requisitos para qué hacer para diventar militar. Entonces, con todo el equipo, se trabajó para ir a Villahermosa, ver todos los requisitos para que divente militar y regresamos con el papel y le decimos, mira, tú para diventar militar tienes que terminar la secundaria. Este es tu primer paso. Entonces, y regresó a la secundaria. Y el problema estuvo que a 3 meses de terminar la secundaria, su mamá y me llamó llorando. Ya estaba a un paso, su mamá también apoyándolo, soportándolo, nosotros todos felices que ya estaba terminando. Ay, no, se fue en Cancún a trabajar. Y esto es una parte muy interesante porque nosotros podemos acompañar, podemos escuchar, pero hay la libertad. Entonces, tenemos también que respetar la libertad de hacer el paso ver, dejarlo libre de hacer su experiencia, pero siempre con el acompañamiento, porque tanto yo como su mamá a llamarlo, ¿cómo estás? O sea, no porque te fuiste, ¿cómo estás? Nosotros estamos, cualquier decisión tú tomes, nosotros estamos. Y la última llamada me dijo, estoy regresando, estoy en el camión. Entonces regresó y fuimos con Hugo a visitarlo. Digo, ¿y por qué regresaste? Porque entendí que esta no era mi camino. Yo tengo que terminar la secundaria. Es interesante, porque ya tienen un juicio, tienen una educación que saben cuál es el caminito. Y al final es como que sí, terminó la secundaria. Aquí ven todas las fotos que se graduó y decidió seguir y terminar ahorita está en Cancún y a ver si logra diventar militar. Pero esto es un ejemplo totalmente interesante porque los muchachos, los niños necesitan ser primariamente escuchados. Por cuanto loca nos pueda parecer lo que su sueño, su deseo, necesitan ser escuchados y tomado en serio. Porque muchas veces andamos corriendo, ¿no? Sí, espérate, después te digo, después te escucho. No, escuchamos y decimos, ¿qué quieres? Yo te apoyo. Y acompañarle propiamente esto, tomarle en serio, acompañarle en su camino. Después uno tiene la libertad. Nosotros podemos hacer lo imposible, pero uno tiene la libertad también de hacer su experiencia, pero estar ahí. Y esto es, digo, un poco la experiencia que quisiera compartirle, pero lo que me siento decir es que yo estoy haciendo esta experiencia propiamente y como cada uno de nosotros que estamos aquí porque recibimos una educación. No podemos enfrentar un reto tan grande sin haber recibido una educación tan grande. Y me siento de decir que cada uno de nosotros ya somos educadores, tenemos la responsabilidad. Ya hemos recibido una mirada diferente, entonces tenemos propiamente la responsabilidad con la gente de regresar esta mirada, ¿no? De regresar la educación que hemos recibido con el padre don Luigi Giussani. Y bueno, gracias. Muchas gracias, Federica. La verdad es muy, muy, muy grande la labor que estás haciendo allá y todos ustedes están haciendo. Nada más un par de preguntitas para concluir nuestra reunión. Le preguntan a Rocío Hernández, si anda por ahí. Sí, aquí estoy. Ahí está. Si nos puede contar un poco
sobre su encuentro con don Yusani? Brevemente. Sí, muy breve. Yo creo que siempre pues estaba muy inquieta en la vida con la pregunta esta de si se podía ser feliz, porque tenía ese deseo. Pero parecía que nadie me podía responder a esta pregunta, ¿no? Buscaba con psicólogos, con doctores, con cardiólogos, no sabían con quién ir. Y yo estudiaba la licenciatura en Derecho y en quinto año de Derecho, pues venía la materia de Filosofía del Derecho. Y había rumores en la facultad, yo estudié en la facultad, en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, donde un grupo es de 100 personas, ¿no? O sea, es decir, se pelea uno por tener una banca y escuchar al maestro. Y lo que sí se sabía en los pasillos de la universidad era que el maestro de filosofía era buenísimo. Es una cosa así, extremadamente buena. Y entonces yo dije, no, ese señor ha de tener una respuesta para lo que yo estoy buscando. Y ya era el último grado de la carrera y entonces mis demás compañeros me decían, ya no te compliques la vida tomando filosofía con ese maestro, ¿no? Te la va a complicar para terminar la carrera y lo que queremos es ya salir. Y yo dije, bueno, aunque me complique, ¿no? Yo voy a tomar la materia con él. En la primer clase, pues se presenta el maestro, ¿no? Lorenzo Fanelli, de Lido. Ahorita él es sacerdote, está en Oaxaca, es un privilegio tenerle. Y antes de que dijera algo, yo tenía tanta gana de hacerle esta pregunta ya de manera directa, pero yo decía, tendrá que ser aquí. Y entonces agarro y antes de que él empezara a decir de qué iba a tratar su clase, yo levanté la mano y le dije, si lo que usted nos va a dar en esta cátedra responde a la pregunta de la exigencia de felicidad que yo tengo, vale la pena lo que usted nos dé y todo lo demás que hemos recibido, pero si no, no vale la pena nada, no vale la pena la vida. Y yo dije, chin, a ver qué pasa, ¿no? El maestro no me dijo nada. Y yo dije, ya reprobé la asignatura, ni modo. Y también la otra cosa a la que me arriesgaba era que a mis compañeros, los 99 que estaban en clase de filosofía, que habían elegido con él, pues me aventaran tomates, ¿no? Me abucharan. Y nadie dijo nada. Fue un silencio tremendo el que estuvo. Y dije, pues yo, cuando el maestro no respondió, yo dije, pues, ¿qué voy a hacer? Ya reprobé la asignatura, ni modo, ya me la compliqué, ¿no? Y me quedé hasta el final de la clase para que me dijera esto. Yo esperaba que me dijera, estás reprobada, ¿no? Por cuestionarme así. ¿Cómo te atreves? ¿No? Y no. Al final yo veía que no me decía nada. Se iban saliendo todos mis compañeros y me seguí quedando, porque yo esperaba la respuesta de que me dijera, estás reprobada. No me dijo y me levanto y dije, pues ya ni modo, me voy. Y al salir así del salón, estaba él y me dice, ¡hey! Y que volteo y me dice, ¿sabes? Hay respuesta para lo que tú buscas. Y yo dije, ¿de verdad? Y entonces me dijo, hay un curso de antropología humana. Este curso era estudiar juntos el sentido religioso de Luis Giussani con varios universitarios y desde ahí yo no me he despegado de la compañía. Y ha sido un parteaguas en mi vida y una cosa que agradezco muchísimo. Una bendición. Así fue mi conversión. Muchas gracias, Rocío. Para el maestro Julio, no te ibas a salvar. ¿Cómo conociste el pensamiento y método educativo de don Yusani? También estando yo me dedico a varias cosas. Ahorita, por ejemplo, soy docente desde secundaria hasta posgrados, entonces eso me lleva muchísimo a estar en constante
capacitación, leyendo, investigando, etcétera, etcétera. Y una de las áreas que yo he trabajado mucho a nivel institucional como consultor de instituciones educativas que han tenido la confianza de pedir mi asesoría, pues ha sido para construir sus modelos educativos. Uno de ellos, por ejemplo, fue la Universidad Pontificia de México. Construimos con un equipo juntos el modelo educativo de la Universidad Pontificia de México y así de otras instituciones. Entonces, en esa búsqueda, pues uno siempre va leyendo, va buscando como nuevos enfoques y demás. Y el primer contacto que tuve fue justamente con Educar es un riesgo y fue en una exposición que tenía que hacer de los modelos educativos innovadores, ¿no? Y que se salen del marco tradicional, de la enseñanza tradicional y que buscan de alguna manera, pues, una alternativa a la enseñanza. Yo les compartí hace un momento que de formación yo me leí todos los textos de Freire, los textos de Montessori, entonces mi idea de la educación es de por sí como medio revolucionaria, no es muy tradicionalista que digamos, y fue ahí cuando conocí a don Giussani, ¿sí? Fue como muy en la parte académica, por eso yo les contaba que traducirlo a una experiencia como muy práctica era como los alumnos cuando les preguntan, ¿y eso para qué me sirve, no? Eso significaba pues para mí. Muchas gracias, Julio. Bueno, y la última pregunta para Federica. ¿Cuál ha sido tu motor para aceptar ese desafío de participar en ese proyecto educativo? Larga. No, bueno, la reduzco. Bueno, es que yo siempre tuve, digo, desde la universidad, tuve el deseo de trabajar en una organización no gubernamental y en específico en APSI y en Latinoamérica. Entonces, tuve una experiencia en Perú y desde ahí es como que no, quiero ir ahí. Y después de 9 años, por varios caminitos me formé y por fin llegó la oportunidad de ir en una comunidad y poder tener un proyecto. A mí me encanta estar en la comunidad, me encanta la relación con la gente. Entonces, esto yo creo que es el motor más movido, el encuentro con las personas, que son personas de veras increíbles ahí en la comunidad. Entonces, esto es de verdad el motor de cada día. Muchas gracias, de verdad. Agradecemos muchísimo, muchísimo a nuestros amigos, Julio, Rocío, Federica, que se juegan día a día y dan la vida por sus educandos. Gracias por recordarnos palabras como tradición, autoridad, libertad, educar desde la experiencia o la palabra crítica. También acompañar, ¿no? Nosotros necesitamos personas así. Necesitamos personas que nos ayuden a crecer y personas que nos muestren esa pasión por educar que nos ha enseñado don Giussani. Nosotros ya hemos recibido esta educación, algunos, ahora tenemos que compartirla. Esta es una invitación para que todos compartan esa pasión por educar, porque este mundo lo necesita. Una frase de Educar es un riesgo que se me ha quedado muy grabada desde cuando era universitaria, ya hace muchos ayeres, decía que el chico crece, cuando crece, el joven camina al lado del educador, al lado del padre. Para esto necesitamos hacer crecer a nuestros jóvenes, no ligarlos a nosotros, ¿no? Sino hacerlos crecer. Y pues bueno, les agradecemos muchísimo, de verdad, estas experiencias que han compartido con nosotros y pues bueno, muchas gracias.